amigos y amigas? Les saluda Carlos Ayala Ramírez, de nuevo con ustedes, ¿verdad? Después de un tiempo de dejar de estar elaborando videos, pues hemos retomado este servicio, digamos. Y lo hemos retomado ahora motivados por una exhortación reciente, una exhortación papal del Papa León XIV. Me imagino que ustedes ya han oído la noticia, no sé si ya han empezado a leerla o sería lo ideal, ¿no? Leer estos textos que nos iluminan realidades importantes de América Latina y del mundo. Pues bien, hoy queremos hacer algún comentario, bueno, hacemos un comentario sobre esta exhortación apostólica que se llama Dilexis Te, que pues quiere decir les he amado, y que tiene como foco principal la opción por los pobres, la centralidad de los pobres en la fe cristiana. He hecho dos comentarios que ya están circulando en algunas redes sociales, en Religión Digital, en redes cristianas, ya están circulando, ahí las pueden también leer por si les ayuda de algo, digamos, como una guía para entender el documento. Pero yo quiero centrarme ahora en uno de estos dos comentarios que he hecho, al que le he titulado San Óscar Romero en la primera exhortación apostólica del Papa León XIV. Ustedes saben que en las exhortaciones generalmente los papas como que nos dan a conocer cuáles van a ser ¿cómo decirles? Las motivaciones principales en su pontificado, ¿no? Cuáles van a ser como los hilos conductores, cuáles van a ser como las prioridades que van a establecer en su trabajo pastoral, en este caso en la dimensión del servicio papal. Si ustedes consultan el texto en general, en uno de los comentarios yo doy en principio un panorama global, digamos, de la exhortación, y en este segundo comentario me concentro en la remisión que hace el Papa León a Monseñor Óscar Anulfo Romero. Bueno, en esta exhortación se plantea algo que ha sido muy recurrente, sobre todo en la teología latinoamericana, ¿no? Esta necesidad de optar por la causa de los pobres y en contra de la pobreza. No se asume aquí que la pobreza sea un bien, la pobreza es un mal. Lo que es un bien es, digamos, la opción por los pobres en la línea de encaminarnos a sociedades más justas, ¿verdad? A sociedades más equitativas, a sociedades más incluyentes. Pues bien, esta exhortación reitera la centralidad de los pobres, fíjense bien, en la fe cristiana. En la fe cristiana no podemos prescindir de esa opción preferencial, como se le va a llamar, ¿no? No podemos prescindir, es sustancial a la fe cristiana. Recordemos, por ejemplo, que esa exhortación está fundamentada en el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios que opta por los pobres. Y en la fe cristiana, esa opción por los pobres, pues se desprende en el modo de ser de Dios y en el modo de ser de Jesús. Esto no hay que perderlo de vista, ¿no? La opción preferencial por los pobres no es antojadiza, no es puramente ideológica, no es demagógica como algunos piensan, ¿verdad? Hace poco oía una conferencia de prensa donde allá en el Vaticano dieron a conocer esta exhortación apostólica del Papa León XIV, y un periodista decía, ¿estamos volviendo acaso a, al populismo? Al pobrismo, decía, ¿no? Todavía en este pleno 2025 hay personas que no les cabe en la cabeza por qué nuestra fe cristiana nos invita a una opción preferencial por los pobres. ¿En qué se fundamenta? Bueno, se fundamenta en términos teológicos en el Dios de la Biblia, ¿no?
El Dios de la Biblia es un Dios que opta por los pobres. Se fundamenta también en términos cristológicos, porque Jesús de Nazaret, como lo dice muy bien el capítulo 4 de Lucas, optó por los pobres. ¿Se acuerdan? El Espíritu del Señor está en mí, me ha enviado a anunciar la libertad a los esclavos, a anunciar un año de gracia, ¿no? Que por cierto, ese año de gracia está muy vinculado a lo que hoy conocemos como el jubileo, ¿verdad? El año de gracia es como el momento de volver a repensar el proyecto en el que estamos viviendo y a redireccionar ese proyecto si acaso ese proyecto no está, digamos, guiándose de acuerdo a la misericordia y la justicia, que son como las dos notas esenciales del modo de ser de Dios. Bueno, hay una motivación teológica, es Dios quien hace opción por los pobres. Una motivación cristológica, Jesús es el que de forma plena, digamos, realiza esa opción. Hay una motivación apostólica, ¿se acuerdan? En los Hechos de los Apóstoles se mencionan cómo los primeros cristianos, cuando constituían en comunidades, una de las preocupaciones principales de los apóstoles fue la atención a los huérfanos, a las viudas, que eran dos categorías de pobres muy frecuentes en aquella sociedad. Los enfermos también, por supuesto, ¿no? La iglesia primitiva hizo también, se preocupó diligentemente por los pobres. Esto hay que tenerlo muy presente. También hay una dimensión escatológica, imagínate, una dimensión escatológica, ¿no? Es decir, que según Mateo 25, al final de los tiempos se nos va a juzgar por cómo nosotros reaccionamos ante los pobres y ante la pobreza. Recuerdo esta idea, ¿no? Es una opción por los pobres o por los empobrecidos, como se dice hoy de manera más precisa, ¿no? Porque los pobres no son pobres por casualidad, no son pobres por desidia personal, son pobres porque vivimos en estructuras, en sistemas de dominación que empobrecen, que coartan las posibilidades, que minan la condición humana, la dignidad humana. Bueno, al final de los tiempos, dice Mateo 25, del 31 al 40, siempre ese texto es un texto esencial de la fe cristiana, no lo olviden, ¿no? Y cuando tiendan a olvidarlo, recuérdense, vayan nuevamente a leerlo. ¿Dónde se encuentra realmente? Ese texto se llama texto de sorpresas, ¿no? Porque el juzgador va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y me visitaron, era extranjero y me recibieron, etcétera, ¿no? Bueno, en ese listado está planteado a nivel escatológico, es decir, cuando llegue el fin del mal del mundo, ¿no? Se nos va a examinar sobre nuestra capacidad o no de amar, sobre todo de amar al empobrecido. Dilexis T, así es el nombre de esta exhortación apostólica, también da una importancia capital, esencial a una iglesia para los pobres. Y advierte que no estamos en el horizonte de la beneficencia, porque a veces lo primero que se nos ocurre a nosotros cuando hablamos de opción por encima de los pobres, lo primero que se nos viene es una acción de beneficencia, digamos. Una ayuda inmediata, pero ojo, con las ayudas inmediatas que demos, compartamos un plato de comida, compartamos un poco de ropa, de techo, un poco de salud, una atención inmediata. Eso, pues, es importante. Tampoco hay que darlo como sin valor. No, tiene un valor. Pero no nos engañemos. De esa forma no estamos erradicando la pobreza, que es el mal estructural mayor. Hay pobres porque vivimos en sociedades que empobrecen. Los sistemas socioeconómicos no permiten la inclusión. Son sistemas de dominación excluyentes. Por eso es que
la pobreza no puede resolverse con actitudes de beneficencia, porque requieren de medidas económicas, políticas, sociales. Yo recuerdo que el Papa Francisco decía que la mejor manera de promover la situación de los pobres es dando oportunidades de trabajo, dando oportunidades de estudio, dando oportunidades de salud. Esa es la mejor manera de que el empobrecido vaya convirtiéndose en sujeto de su propio desarrollo. Bueno, pero ya el tiempo me está avanzando y yo no quisiera que estas sesiones sean muy largas, ¿no? Porque eh, no, no, no queremos, digamos, frenar la actividad que ustedes tengan, sino que podamos tener estos 10 o 15 minutos, ¿no? Vamos a hacerlo de unos 15 minutos, ya nos faltan 5 nada más, ¿no? Miren, en esta segundo comentario que hago, pues hablo de dos cosas que me parecen a mí importantes de esta parte de la exhortación. Hablo que el Papa León XIV, que vivió mucho tiempo en Perú, conoce la iglesia latinoamericana. Él refiere que esta opción por los pobres ha sido una de las herencias fundamentales que nos ha dejado la teología latinoamericana. La teología que surge en las realidades de América Latina. Y él habla de las diferentes conferencias del episcopado latinoamericano, ¿no? Habla de la segunda conferencia que fue en Medellín, 1968. Habla de Puebla, que fue en México, Puebla, 1979. Habla de Santo Domingo, que fue creo que en 1994, creo, ¿no? Santo Domingo. Y habla de Aparecida, que fue en Brasil, en el 2007. Dice que cada una de estas conferencias mantuvo esa fidelidad a la opción preferencial por los pobres, a la lucha contra la pobreza y a la salvaguarda de los derechos humanos, especialmente de los pobres o de los empobrecidos. Y en este contexto es que el Papa habla de San Óscar Arnulfo Romero. En el numeral 89, cuando lean la exhortación, porque ojo, estos comentarios que estoy haciendo no sustituyen la lectura que usted debe de hacer, ¿no? No nos dispensa el hacer la lectura del texto. Pues bien, cuando lean el texto, busquen el número 89. En el número 89 de la exhortación, el Papa León XIV hace una referencia directa a San Óscar Romero, considerado como una figura emblemática de la opción por los pobres. Y hay un párrafo muy iluminador en este sentido. Se los leo, es un párrafo más o menos corto. Dice así: fue el corazón mismo de la iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Yo mismo, dice León XIV, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial que el Papa Francisco había sabido unir sabiamente al de otras iglesias particulares, especialmente del sur global. Este texto es una referencia de nuevo a ese testimonio que nos dejó San Óscar Arnulfo Romero, que es por eso la misma presencia de Romero, dice él, es una exhortación viva para la iglesia. Si nos dejamos inspirar por personas como Romero, como Madre Teresa de Calcuta, como San Francisco, que le dieron centralidad a esta preocupación por los pobres, que los pobres no era un tema más entre muchos, sino que era el tema que el cristianismo debe de enfrentar y debe de ofrecer, digamos, inspiración para atendernos de esa masa humana que pues muchas veces hay
como están marginados de la educación, de la salud, de la cultura, etcétera, los tenemos como con múltiples formas de empobrecimiento. Se dice, y con esto quiero ir ya concluyendo, se dice que la memoria histórica es el presente del pasado. Es decir, que la evocación de un hecho anterior se hace en la medida en que ese hecho tiene vigencia en el presente. Monseñor Romero no es alguien del pasado, aunque su martirio lo tenemos relativamente cerca, digamos, 1980, marzo 24 de 1980. Su testimonio, su vida, sus enseñanzas, sus cartas pastorales siguen siendo para cada uno de nosotros una fuente importante de inspiración. Vamos a continuar comentando esta exhortación, pero desde ya los invito a que la busquen y que empiecen a leerla. Ojalá que los párrocos animen también a la comunidad a estudiar este texto, ¿no? Y que no solo haya un estudio particular, sino que haya también un estudio comunitario. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con este servidor. Muchas gracias por la amistad que me brindan. Y como siempre, ¿no? Estamos buscando inspiración porque creemos que es posible una civilización que humanice. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.